Hola familia, es un gusto saludarles nuevamente y que juntos meditemos en la palabra de Dios sobre Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 35. Y el tema del tiempo con Dios es vivir conforme a la palabra. Acompáñenos. El Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. En estos primeros versículos vemos cómo Moisés permanece en la presencia gloriosa de Dios durante 40 días y 40 noches sin interrupción. De hecho, es tanta la plenitud y deleite por la gloria de Dios que ni siquiera sintió la necesidad de salir de su presencia para comer o tomar agua. Eso es estar totalmente concentrado en la presencia de Dios, en lo que Él le hablaba, en admirarle y contemplarle, en querer captar todo sin distracciones y no perderse nada, que incluso sus necesidades terrenales pues no fueron una necesidad en ese momento. Quedaron totalmente relegadas, siendo sustentado sobrenaturalmente por Dios. Lo que nos muestra que la primera necesidad del hombre y la más fundamental con la que Dios nos formó es estar en su presencia. No hay otra cosa más importante para el ser humano que escucharle y estar en su presencia. Esa es la esencia de nuestra vida. Y hay una sequedad en la vida cuando sustituimos con otras cosas el agua viva que solo Jesús puede dar, como lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús nos dice que vamos a tener sed si bebemos de alguna otra fuente diferente a Él. Pero cuando tomamos de su palabra y de estar en su presencia, entonces no solo saciará nuestro corazón, sino que saldrá una fuente para salvación. Estaremos tan impregnados de su gloria que nuestro ser, incluso nuestro cuerpo, es afectado o cambiado por su gloria para poder bendecir a otros, así como lo vemos en los siguientes versículos de nuestra lectura de hoy, en el versículo 29. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. El resplandor en el rostro de Moisés no provenía de él, sino de todo este tiempo en la presencia de Dios, de estar en contacto con la gloria de Dios, y se le notaba, porque dice que fue notorio a todos los demás, aunque él no se había dado cuenta, porque él venía caminando y yo creo que estaba tan enfocado en su maravilloso encuentro con Dios, en la gloria de Dios, en sus palabras, que ni siquiera se dio cuenta que su rostro brillaba. La gente sabía que era Moisés por su ropa, porque traía las nuevas tablas, porque venía bajando también del monte Sinaí, pero ellos no veían el rostro de Moisés. Ellos veían la gloria de Dios en él. Estaba tan lleno de la gloria de Dios en su interior que se le reflejaba en el rostro. Y brillaba tanto que tenía que cubrirlo para poder hablar con los demás. Ellos tuvieron miedo porque no discernían que era la gloria de Dios. Tal vez pensaron que era la furia de Dios y que estaba descendiendo contra ellos. No sé, era algo nuevo y nunca antes visto. El verdadero llamado del cristiano hoy en día es permanecer constante y prolongadamente en su presencia a pesar de hacer diversas actividades, pues que se note que hemos estado con Él, que hemos leído la Biblia y que le reflejamos a Él. Vamos a seguir leyendo en el verso 31.
Y dice, pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Qué impresionante es saber cómo Moisés era cubierto por la gloria de Dios y su rostro resplandecía. Podemos leer cómo Moisés continuamente entraba en la presencia del Señor y era la gloria que hacía que su rostro resplandecía, y podemos entender que la base de nuestra fe y nuestro caminar diario es aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y estar en intimidad con Él. Moisés escucha la voz de Dios, la recibe y la escribe en las tablas, pero también le es revelado que no solo se trata de un estilo de conducta, sino que cuando pasamos tiempo en intimidad y obediencia, su gloria es derramada en nuestra vida. Moisés recibe toda la palabra de parte de Dios, pero cuando desciende, ahora es Moisés el que imparte al pueblo lo que Dios le había dicho, lo que Dios habla con él, lo que Dios le dice que debe hablar al pueblo. Es importante que nosotros podamos impartir la palabra que recibimos de parte de Dios. Es importante que vayamos a Dios diariamente por esa porción diaria de su palabra, porque es ese pan espiritual que necesitamos para nuestro caminar diario. Así como lo dice en Deuteronomio 8, en el verso 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros como creyentes, al recibir nuestra porción diaria, debemos tener la voluntad de impartir esa palabra que recibimos a todos aquellos que la necesitan. Así como Moisés recibía la palabra de Dios y la impartía al pueblo, nosotros recibir nuestra porción y compartir lo que Dios nos da. Ser ese ejemplo de intimidad diaria con el Señor, y que sea Dios el que resplandezca en nosotros todos los días. Que vivamos cada día fervientemente en su presencia y que seamos portadores de su gloria para bendecir a los que nos rodean y a nuestra ciudad. Amada Iglesia, les mandamos un gran abrazo a la distancia y que tengan un gran inicio de semana. Que Dios les bendiga.